Hoy nos toca hablar acerca de los decretos o el decreto divino. Y este es el entendimiento acerca de que Dios en su soberana voluntad ha determinado cada cosa que ocurre en este mundo. No tiene nada que ver con esta doctrina moderna que muchas veces oímos acerca de personas que se atribuyen a sí mismos la autoridad de poder determinar o decretar cualquier cosa en este mundo. No sé si lo has visto. Yo recuerdo que hubo tiempos donde había personas que se reunían a determinar y hacer calendarios proféticos acerca de ciudades y lugares y decían, decretamos tal cosa, ordenamos tal cosa, pero eso obviamente es un error. Solamente Dios tiene la autoridad, Él es soberano para poder determinar cualquier cosa acerca de este mundo. Este es el universo que Él ha creado y Dios es el único soberano y no ha delegado esto a nadie. En el libro de Job nosotros encontramos cuando Dios hace una exclamación acerca del mar y Él dice, yo he puesto cerrojos al mar, yo he determinado hasta dónde llegarán sus olas. Yo he determinado cuál es la arrogancia del mar. Pero esta arrogancia que fue apaciguada por el decreto divino de Dios, parece que hay hombres que no han entendido lo que el mar ha entendido, que es Dios soberano sobre todas las cosas. Pero claro que no vamos hoy a hablar acerca de quién es el que decreta y quiénes no deben decretar. Entendemos obviamente esto, que es Dios el que ha establecido sus decretos y ha establecido sus decretos en cuanto a la creación y en cuanto a la preservación de esta creación. Y vamos a tratar de ir de forma cronológica para ir viendo los decretos de Dios que tienen que ver con este plan que Dios tenía antes de la creación o de la eternidad pasada, como lo leemos en las teologías, y luego vamos a ver la creación, y luego vamos a ver su soberanía, luego vamos a ver su providencia, que es la que vemos acerca de todo lo que ocurre en este mundo. Pero pensando acerca del decreto de Dios y en una definición, podemos decir que por decretos de Dios entendemos el plan eterno por el cual Dios ha asegurado todos los eventos del universo. No algunos eventos, sino todos los eventos del universo. Pasados, presentes y futuros. Obviamente que esto puede sonar de una forma muy chocante para algunas personas, porque algunos pueden decir, bueno, si Dios ha determinado cada cosa, si Dios ha determinado no solamente las cosas que han ocurrido, sino que está determinado lo que yo puedo decidir o puedo no decidir, lo que puedo escoger o lo que no puedo escoger. Si Dios ha determinado todas las cosas, entonces es que yo soy como un robot. Y como yo no soy un robot, entonces voy a rechazar esta doctrina que está expresada en las Escrituras en cuanto a la soberanía de Dios. Pero en verdad no es tan importante cómo nosotros nos sentimos ante esta doctrina. Lo que nosotros debemos escuchar y lo que nosotros debemos ver es lo que dice esta definición y si es que se encuentra en las Escrituras y someternos a lo que dice las Escrituras. Entonces, lo importante en este momento es qué es lo que dicen las Escrituras acerca de la soberanía de Dios. Y debemos dejar que sean las Escrituras las que lidien con nuestra experiencia, la que lidien con nuestros pensamientos, y nosotros debemos creer lo que la Biblia dice con respecto a esto. La Confesión de Fe de Westminster define los decretos de Dios de esta manera. Dice, Dios desde la eternidad, mediante el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios no es el autor del pecado, ni tampoco viola la voluntad de sus criaturas, o elimina la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino que más bien la establece. Y esto es muy importante. Cuando hablamos de soberanía de Dios, no estamos hablando de suprimir la voluntad del hombre. Y este es el problema que muchas personas tienen cuando hablamos de la soberanía de Dios. Pero es importante que nosotros observemos qué es lo que la Biblia nos enseña con respecto a esto, que veamos el trasfondo bíblico de esta doctrina.
Y cuando hablamos de esto, entonces pensamos en aspectos que la Biblia menciona acerca de los decretos de Dios. Y en principio, nosotros vemos que el decreto de Dios es un plan singular y completo. Singular y completo. Es decir, hay un plan y este plan es completo. No hay varios planes y no hay planes incompletos. Dios desde la eternidad ha determinado esto. Y es interesante ver que la Biblia muchas veces, hablando del decreto de Dios, lo hace de forma singular, esto es la expresión de forma singular, y a veces de forma plural. O sea que podemos leer acerca del decreto de Dios o los decretos de Dios. No hay ninguna implicación teológica con respecto a esto, sino que la Biblia utiliza la forma singular y la forma plural de forma intercambiable. Pero es claro que cuando nosotros nos referimos al decreto o a los decretos de Dios, es a este plan que está compuesto obviamente por varios elementos que Dios tuvo en su mente desde el principio de los tiempos. Y esa es la idea, que Dios tuvo en su mente un plan singular y completo que quería cumplir con su creación y con nosotros. Y así lo dice entonces Efesios, el capítulo 1, el versículo 11, dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, aquí lo vemos de forma singular, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y dice predestinados, otra palabra que muchas veces trae conflictos. Predestinados. Y esta parece ser una afirmación difícil de aceptar para muchos. Pero dice predestinados conforme, claramente dice predestinados conforme al propósito del que hace cuántas cosas, del que hace todas las cosas. Todas las cosas fueron determinadas, fueron decretadas. Dios las hace según el designio de su voluntad. Así que no podemos decir que algo puede ocurrir sin que Dios lo haya determinado. Nada puede ocurrir que esté fuera del control de Dios. Todo está bajo su voluntad. Todo está bajo su señorío. Todo está determinado por Dios. Y obviamente sobre el final vamos a tratar de equilibrar esto de la soberanía de Dios, de los decretos de Dios en cuanto a la responsabilidad humana. Pero ahora es importante que cada uno de nosotros podamos observar lo que la Escritura dice acerca de esto. Yo muchas veces encuentro ataques y argumentaciones en cuanto a la soberanía de Dios como algo que enseñan los calvinistas. Pero quiero decirte que la soberanía de Dios está claramente en las Escrituras. Y lo que nosotros debemos es ver, observar lo que las Escrituras dicen. Y nuestra doctrina no debe simplemente emanar de las definiciones de otras personas, sino que depende de nuestra hermenéutica, depende de la exégesis, depende de lo que las Escrituras dicen. Entonces, no vamos con una idea preconcebida, sino que nosotros intentamos observar lo que el texto dice y someternos a lo que el texto dice. Es posible que lo digan los calvinistas, es posible que lo diga Pablo, es posible que lo diga de punta a punta de las Escrituras, pero no importa lo que digan uno u otro movimiento, sino lo que las Escrituras establecen con respecto a eso. Así que nosotros debemos leer, debemos creer y debemos vivir bajo las afirmaciones que la Biblia hace con respecto a la soberanía de Dios y quién es Dios. Y Dios está claramente establecido que Él ha determinado todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad. Otro aspecto acerca de los decretos de Dios, que el decreto de Dios surge de sus propios propósitos. De sus propios propósitos. No es caprichoso, no es al azar, sino que Dios en su soberanía, en su bondad, Él ha establecido estos propósitos. O sea que el decreto de Dios surge desde sus propios propósitos. O sea, estamos muy lejos de afirmar el fatalismo, esta idea que somos una especie de robot. No es así. Lo que estamos afirmando es que todo va de acuerdo a lo que un Dios vivo, misericordioso, sabiamente ha planeado.
amorosamente ha planeado, y esto es lo que afirma también Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 1, del versículo 5 al 6, dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Según qué? Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué Dios hace lo que hace? Hace todas las cosas conforme al puro afecto de su voluntad. No hablamos de una programación, no hablamos de un software, no hablamos de algo rígido, no hablamos de algo árido, no estamos hablando de un Dios amoroso. Estamos hablando de la voluntad de un Dios que actúa conforme al afecto, al puro afecto de su voluntad. Un Dios vivo que trabaja en nosotros, que obra conforme a su puro afecto, conforme a su amor, conforme a su deseo, al deseo y afecto y al propósito de su voluntad. Y otro aspecto también, ahí en el punto C de sus notas, es que el decreto de Dios es eterno, y esto es algo muy importante. Dice Efesios 3:11, conforme al propósito eterno. Es un decreto eterno, es un propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Efesios 3:11. Así que de esto ya hemos hablado un poco acerca del Dios eterno, pero lo importante que debemos resaltar en este segmento es que hay eventos como la cruz, por lo menos podemos decir claramente que la Biblia establece que hay sucesos, eventos como la cruz que fueron establecidos desde el principio, desde antes de la eternidad pasada. Y esto obviamente luego, a medida que nosotros vayamos desarrollando estas doctrinas, va a tener esto muchas implicaciones. Es decir, que Dios ya esto lo tenía predeterminado. Nada ni nadie podía cambiar esto, lo que Dios había establecido. En el punto D vemos otro de los aspectos del decreto de Dios, que el decreto de Dios es seguro. Es seguro. El Salmo 31:11 dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Esto está también fundamentado en la inmutabilidad de Dios, en que nosotros sabemos que no hay cambio en lo que Dios es, ni tampoco en lo que Dios ha determinado. Dios no cambia de plan, Dios no cambia de idea. Lo que Dios ha determinado es lo que ha de hacer. Él nos ha prometido que ha de salvarnos y no cambiará de idea. Entonces Dios es inmutable y los decretos de Dios son seguros. Podemos confiar en cada cosa que Dios nos informa y ha determinado en las Escrituras, y nosotros podemos confiar en lo que Dios ha dicho. Así que vamos a ver luego mucho más acerca de esto, solamente estamos empezando el tema. Pero la pregunta teológica es, ¿qué diferencia hay entre los decretos divinos y el fatalismo? Porque creo que este es el problema de muchas personas al pensar en la soberanía de Dios, que piensan en el fatalismo, o sea, piensan en la soberanía de Dios como el fatalismo. Y el fatalismo es la idea de que todos los seres están encadenados por una ley que no puede eludirse de ninguna manera, ¿no? Que no puede existir ningún tipo de libertad, ningún tipo de libre albedrío en las criaturas. La idea de que este es un carácter inevitable de los acontecimientos. Y muchas personas pueden decir, bueno, si esto es cierto, si la soberanía de Dios ha determinado todas las cosas y Dios ha determinado que yo he de perderme, entonces ¿qué sentido tiene tratar de seguir a Cristo? Eso es fatalismo, y lo que hace el fatalismo es tener una concepción del mundo, una mirada del mundo pesimista, y no es lo que estamos afirmando cuando hablamos acerca de la soberanía de Dios. Ahora, veamos algunas diferencias entre el fatalismo y entre la soberanía de Dios o entre los decretos de Dios. Primero, el fatalismo no considera los resultados. No puede haber ningún tipo de resultado en esto. El fatalismo está controlado por fuerzas impersonales y caprichosas. No es así para cuando nosotros pensamos en la soberanía de Dios. Pensamos en un Dios sabio y en un Dios amoroso.
Ahora, el fatalismo no permite el libre ejercicio de la libertad de sus criaturas, y esto no es lo que nosotros enseñamos ni afirmamos cuando hablamos de la soberanía de Dios. Y esto lo decimos enfáticamente. No estamos diciendo que no existe el libre albedrío. El fatalismo no se deja llevar por distinciones morales. Y quizás el aspecto más importante, el fatalismo elimina el misterio de la voluntad divina. Y esto es cierto y profundo. Hay un misterio en cuanto a la voluntad de Dios. El fatalismo dice, Dios es 100% soberano y nosotros somos 0% libres. Y no es eso lo que enseña la soberanía de Dios. No es eso lo que enseñamos ni lo que afirmamos. Quiero entrar ahora quizás a un debate que vamos a tocar de una forma muy superficial, y lo voy a tocar porque en las teologías sistemáticas ustedes se van a encontrar con estas afirmaciones que tienen que ver con que si hay un orden en cuanto a los decretos divinos. ¿Qué es lo que Dios determinó primero? Entonces, estas posturas que se debaten dentro del campo teológico a veces no son muy fructíferas en cuanto a nuestra vida, en nuestra santificación, y traen muchas discusiones y muchas polémicas. Pero quiero, por lo menos hablar de este tema en lo que los teólogos piensan en el orden en que Dios tomó estas decisiones, en qué orden Dios decidió crear, decidió redimir y luego decidió escoger. Y básicamente hay dos posiciones. No estamos hablando de un orden cronológico, o sea, cronológicamente en qué momento ocurrieron, sino estamos hablando de un orden lógico. Es qué pensó Dios primero. ¿Pensó primero en la elección o pensó primero en la caída? ¿O pensó primero en la caída del hombre y luego pensó en su elección? Entonces aquí comenzamos a hablar acerca del orden de los decretos divinos. Hay un orden de los decretos divinos y hay dos posturas, como decía antes, los supralapsarianos y los infralapsarianos. La postura tiene que ver con esto, con que los supralapsarianos piensan que Dios primero escogió y luego Dios creó. Y los infralapsarianos piensan que Dios primeramente crea y luego es que Dios escoge. Uno enfatiza más acerca de la soberanía de Dios y otro enfatiza más acerca de la misericordia de Dios. Y en realidad, cuando uno piensa de esta manera, creo yo que lo que está dando a entender que Dios está pensando o piensa de la misma manera que pensamos nosotros. Y Dios no es como nosotros. Dios no piensa como nosotros. Dios no toma decisiones como nosotros. Cuando pensamos en esto, es que tenemos que decir, Dios tuvo que pensar lógicamente de esta manera. Es que primero Él creó y después pensó en la caída, en la redención, o primero pensó en la redención, en quienes iba a redimir y luego creó. Es decir, como si Dios dijera, ok, creé y luego no sé qué hacer con mi creación. Y no es así. Es delimitar a Dios como nosotros pensamos y no creer que Dios es distinto a nosotros y Él puede pensar de estas dos cosas de forma simultánea, armoniosas y perfectas. Ahora, quizás la pregunta más importante es si es que la Biblia habla acerca de un orden de los decretos de Dios. Y la verdad que no. La Biblia no habla con respecto a esto. Estos son solamente especulaciones humanas acerca de qué fue primero. Y muchas veces hablar del supra o el infralapsarianismo es a veces como hablar de cosas que no son importantes. Y quiero decir que es un tema que obviamente nosotros podemos pensar y que podemos meditar y que podemos tener una postura, pero no debemos ser dogmáticos. No son cosas por las cuales nosotros debemos llegar a las discusiones, porque en verdad son solamente discusiones, especulaciones que la Biblia no ha determinado. Y a veces yo puedo pensar que es más bien una pérdida de tiempo estar discutiendo en estas cosas. El apóstol Pablo nos llama a no pensar más allá de las cosas que fueron escritas. Y este es un consejo que nosotros debemos prestar atención. Dice 1 Corintios
4:6, aprender a no pensar más allá de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y esto, vuelvo a repetir, no es algo que la Biblia ha determinado, sino son discusiones que muchas veces las personas están discutiendo, ¿sí? y a veces faltándose el respeto unos a otros, pensando que uno no tiene una correcta comprensión acerca de lo que la Biblia dice, cuando en verdad las Escrituras no han determinado todo en cuanto a este asunto. Así que muchas veces vemos personas que están en estas discusiones, pero vemos esas discusiones cargadas de un orgullo teológico en cuanto a sus posturas. Debemos atender lo que dice el apóstol Pablo al final del capítulo 11 de Romanos, y es: ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió la mente del Señor? Entonces, si bien, como decía antes, son temas que nosotros podemos ver en las teologías sistemáticas, debemos recordar que esto tiene que ver con especulaciones teológicas y no con algo que la Escritura ha determinado. Entonces, ¿cómo debemos enseñar acerca de los decretos divinos o cómo debemos hablar acerca de la soberanía de Dios? Y en nuestras notas hay algunos consejos que son muy importantes para tener en cuenta. El primero de ellos es que debemos evitar las aclaraciones exageradas y presuntuosas. Esta idea de pensar que aquellos que no tienen la comprensión que nosotros tenemos acerca de la soberanía de Dios son infieles, es que ellos no conocen la sana doctrina. Nosotros sí atesoramos la sana doctrina, que si no entienden las Escrituras como nosotros las entendemos, entonces tienen algún problema en su comprensión. Esto está mal. Y esto es pecaminoso. Y si tú tienes esta actitud, debes volverte de esta actitud. Porque en realidad, cuando nosotros comprendemos los decretos divinos, cuando comprendemos acerca de la soberanía de Dios, esto debe hacernos personas humildes. Pero no solamente humildes en cuanto a nuestra relación con Dios, sino en cuanto a nuestra relación también con nuestros hermanos. Aquellos que conocen la soberanía de Dios son personas humildes. Y el segundo consejo es que debemos enfatizar que el decreto divino no se basa en algo arbitrario o despótico, ¿no? Esta idea de que no tiene ningún sentido lo que Dios ha determinado. Dios es una especie de rey déspota, enajenado de lo que nos ocurre, de lo que estamos padeciendo. No es así. Lo que la Biblia enseña acerca de los decretos divinos es que Dios está gobernando bajo una sabiduría infinita. Dios es infinitamente sabio y amoroso, y por eso debemos confiar en lo que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Lo tercero, ¿qué debe hacer entonces la soberanía de Dios? La comprensión de la soberanía de Dios. ¿Qué es lo que debe producir en cada persona cuando nosotros hablamos acerca de los decretos divinos? Y lo que debe hacer es exhortar al no creyente. Debe ser una exhortación al no creyente de salir de la situación en la que se encuentra. Salir de la situación espiritual en la que se encuentra. Y también debe animar al creyente. Exhortar al no creyente y animar al creyente. Si lo que nosotros estamos enseñando, si cuando nosotros enseñamos acerca de la soberanía de Dios, esta enseñanza produce pereza espiritual, entonces lo que estamos enseñando es equivocado. Debemos cambiar lo que estamos enseñando. Porque cuando nosotros hablamos y enseñamos acerca de la soberanía, el poder de Dios y los decretos divinos, esto tiene que ver con exhortar al que no cree y animar, obviamente, a la obra a los que somos creyentes. Encuentro a veces objeciones en cuanto a los que creemos en la soberanía de Dios, que estamos en una especie de pereza espiritual en cuanto al evangelismo, y no es así. No es así, absolutamente. Aquellos que entendemos la soberanía de Dios, entendemos el mandato de Dios de evangelizar. Pero claro que es cierto que hay iglesias que creen en la soberanía de Dios, que son activamente, trabajan activamente en la evangelización, y hay otras que no. Como hay otras que no creen en la soberanía de Dios, que no creen en los decretos divinos, y que algunas son activas en el evangelismo y otras no lo son. Muchas veces el obedecer al llamado del evangelismo no tiene que ver con la comprensión de una doctrina, sino con la pereza de las personas. Pero es claro
que cuando nosotros enseñamos, la soberanía de Dios de ninguna manera puede producir pereza de no evangelizar, sino el ser obediente al mandato de Dios de evangelizar y exhortar a aquellos que todavía no le han conocido. Así que debemos entender claramente esta doctrina y debe ser un llamado fuerte para obrar, para trabajar para el creyente, y debe ser también una exhortación fuerte de arrepentimiento para el incrédulo. Así que obviamente que no podemos explicar, no podemos decir que comprendemos totalmente los decretos divinos. Es un misterio, en verdad, la soberanía de Dios, y no podemos decir que lo entendemos, sino que creemos lo que la Escritura afirma en cuanto a ella. Y me gustaría terminar con una de las preguntas que les he dado como tarea, y la pregunta también tiene que ver con lo que hemos hablado, porque lo que pensamos es que si Dios en su soberanía, Él puede y quiere salvar a todos los hombres, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué Dios no salva a todos los hombres? Si la Biblia es clara en cuanto a que Dios desea que todo hombre sea salvo, que todo hombre proceda a arrepentimiento. Pero también es claro que Dios no salva a todos. Ahora, ¿cómo es posible que Dios quiera que todos sean salvos y sin embargo Dios no salva a todos? Y lo primero que debemos reconocer en este asunto es que la voluntad de Dios es compleja. Aún nuestra propia voluntad. Muchas veces yo no sé cuáles son las razones que me llevan a hacer tal o cual cosa, o no sé cuáles son las razones que llevan a mis hijos a hacer tal o cual cosa, mucho menos de Dios, que es un ser inescrutable. Recordemos lo que Isaías nos decía en el capítulo 55, en el versículo 8, que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. No debemos asumir que Dios piensa como nosotros pensamos. Dios no es como nosotros. Dios no piensa como nosotros. Sus pensamientos son mucho más altos de lo que nosotros podemos entender. Ahora, Dios dice en su palabra, es claro en las Escrituras, que Dios tiene el deseo de salvar a todo hombre. Y también las Escrituras nos informan que Dios tiene la capacidad, Dios tiene el poder de salvar a toda criatura. Entonces la pregunta es, si Dios tiene el deseo y Dios tiene la capacidad, entonces ¿por qué Dios nos salva a toda la humanidad? Yo no puedo explicarlo, obviamente, pero sí tenemos algunas opciones que obviamente ninguna de estas sirven como una explicación, pero sí por lo menos nos hacen pensar en aquellas posiciones que muchas personas toman acerca de esta cuestión. Y es decir, que está claro en las Escrituras que Dios tiene el deseo. Dios desea salvar a todos los hombres. Y también está claro en las Escrituras que Dios tiene el poder para poder hacerlo. Ahora muchos piensan es que esto no ocurre quizás porque Dios no tiene el suficiente deseo para poder hacerlo. Es decir, Dios quiere, pero no es tan ferviente su deseo como para llevar a cabo su voluntad. O algunos quizás dicen, sí, Dios tiene ese deseo, pero no tiene el poder. O sí tiene el poder y la capacidad para hacerlo, pero no tiene el deseo. Ahora, las Escrituras dicen que Dios tiene el deseo y Dios tiene la capacidad. Dios quiere y Dios es capaz. Dios tiene el poder para salvar a todas las personas. Ahora, ¿por qué Dios no lo hace? No lo sé. Porque sus pensamientos son más altos que los míos y yo no puedo explicar por qué Dios no lo hace. Ahora, la Biblia sí muestra claramente que Dios puede y quiere hacerlo, y es muchas veces como pensar en la Trinidad. A veces cuando se trata de explicar la Trinidad, digo de explicar la voluntad de Dios en cuanto a la salvación, que es como muchas veces tratar de explicar la Trinidad. La Trinidad en realidad no se puede explicar, y todas las personas que quieren explicar cómo es que Dios es tres y es uno caen en un error, porque no hay una explicación humana. Cuando alguien trata de explicar la Trinidad, seguramente cae en un error, y así muchas veces cuando tratamos de poder hablar o poder explicar la voluntad o los decretos de Dios. ¿Por qué? Porque es claro que Dios quiere y Dios
puede hacerlo, pero también es claro que Dios no lo hace. Pero Él dice que Él salva según el designio de su propia voluntad. Dios tiene razones eternas en cuanto a la salvación que nosotros hoy no entendemos, que nosotros hoy no comprendemos y que algún día quizás Dios nos las revele. Dios nos ha revelado hoy cosas para nuestro provecho que conocemos, que podemos atesorar, que podemos obedecer, y verdaderamente hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Hay cosas que nosotros no conocemos, hay cosas que están dentro de la esfera de la voluntad y del dominio y de la soberanía de Dios que nosotros no conocemos. Pero déjame decirte que creo de todo corazón que Dios desea salvar a todos los hombres y que Dios tiene el poder para salvar a todas las personas. Y que no es que los incrédulos están más allá del alcance del poder de Dios. Esto es algo que se enseña mucho en este tiempo. Es decir, que aquellos que no creen no pueden ser alcanzados por el poder de Dios debido a su libertad, de acuerdo a su libre albedrío. Y no es eso lo que enseñan las Escrituras. Las Escrituras enseñan que Dios es capaz de salvar a toda criatura. Entonces, no es que el incrédulo está más allá de la capacidad de Dios para salvar a alguien. Lo que está fuera de nuestra capacidad es conocer cuál es la voluntad de Dios, cuál es su sabiduría. Pero es claro en las Escrituras que Dios desea y que Dios tiene el poder para salvar a toda persona. Quizás la pregunta es, entonces, ¿por qué Dios no lo hace? ¿Por qué Dios no salva a todas las personas? Entonces lo que estamos en realidad haciendo es cuestionar la sabiduría de Dios, es cuestionar cuál sea su voluntad. Y ahí nos encontramos al final del libro de Job, donde Job empieza a cuestionar a Dios y Dios le dice, escucha, siéntate. Y quizás es lo que Dios nos diría a ti, te diría a vos y me diría a mí, bueno, siéntate. Si es una cuestión de cuestionar mi voluntad, la pregunta es, ¿dónde estabas tú mientras Dios creaba todo el universo? Es que tú puedes entender cómo funcionan todas las cosas. Es que tú puedes ordenar a la luna que dé vueltas alrededor de la tierra. Entonces, cuando nosotros entendamos cómo funcionan todas las cosas y cuando nosotros tengamos el poder de hacer que la luna dé vuelta alrededor de la tierra, entonces quizás nosotros podamos cuestionar cuál sea la voluntad de Dios. Pero sigamos el ejemplo del apóstol Pablo. Y ante la soberanía de Dios y ante su voluntad, lo que debemos hacer es adorar a Dios por quien es Él. Así que esto ha sido una gran enseñanza y tenemos mucho todavía por avanzar en este tema. Así que tengamos un corazón expectante para seguir conociendo la voluntad de Dios y saber que estos decretos de Dios deben producir en nosotros el deseo por ganar a aquellos que no le conocen y aquellos que están lejos, el recibir la exhortación de venir a Cristo mientras que hay tiempo. Así que hasta el próximo encuentro, en el próximo domingo. Dios te bendiga.